Vamos a dar inicio a esta mesa redonda, problemática de la lectura y escritura en estudiantes universitarios, y vamos a tratar de ajustarnos al tiempo establecido para poder salir a tiempo de esta sesión, sobre todo porque sería muy importante dar lugar a los comentarios o las preguntas que nuestro público tuviera. Por efectos de tiempo voy a evitar volver a leer los currículums de las personas que ya participaron, puesto que ya los que estamos aquí ya los escuchamos, a reserva de la doctora Patricia, que en su momento yo leeré algunas características de su currículum. Iniciamos ahora con la doctora María Isabel Morales Sánchez, que nos hablará acerca de la Red Internacional de Universidades Lectoras. Bueno, estaba comentando con mi compañera. Yo brevemente, porque creo que lo interesante es también que podamos intercambiar y no nos da tiempo de intercambiar. Y mañana tenemos una presentación de la red, entonces brevemente, a ver, la filosofía de la Red Internacional de Universidades Lectoras es aunar esfuerzo y precisamente establecer líneas de actuación en investigación, docencia y divulgación que aprovechen las sinergias que ya existen en las universidades. Eso requiere que, bueno, la estructura es muy simple, hay una serie de coordinadores, esto tiene un apoyo institucional, pero hay una serie de coordinadores académicos, en la UNAM es Elsa, en la veracruzana es Olivia, que lo que hacen, y yo soy en Cádiz, que lo que tenemos que hacer, o el primer reto que nos plantea la red es que detectemos qué se hace en nuestras universidades sobre lectura y escritura, no para anular lo que se hace, sino para sumar esfuerzo. En ese contexto, yo tengo una doble vertiente. Por un lado soy la responsable de la red en Cádiz porque mis líneas de investigación están vinculadas a la lectura y a la escritura. Claro, a mí me parece un espacio extraordinario este seminario, que tiene el apoyo de la red porque sigue la filosofía de la red de poner en contacto a gente que estamos haciendo o estamos trabajando sobre aspectos similares, sobre líneas similares, que estamos preocupados por las mismas cosas y que, como hemos visto, estamos aquejados de los mismos males. Es decir, al final estamos luchando, parece, con un gigante que yo creo que al final solamente podemos solventar cuando hagamos un entramado de colaboraciones personales que, bueno, puede tener un apoyo. Es decir, una red no tiene sentido si tú no sumas a gente. Entonces, la idea de la red es ir estableciendo a partir de la gente que se suma a la red líneas distintas de actuación. Pueden ser las nuevas prácticas emergentes de lectura, puede ser la multiculturalidad, pueden ser todas las líneas que los investigadores interesados que estén participando en las actividades de la red hagan. Simplemente, cuando me preguntáis cómo me puedo sumar a la red, a ver, toda persona que esté ligada a la Universidad Autónoma de México ya está en la red. Lo único que tiene que articular a través de la coordinación es una propuesta de programas que tengan sinergia con otros programas y que se articulen líneas de actuación de tal manera que, digamos, en ese portal de la red, las universidades centroamericanas tienen esta línea de actuación y aglutinan a investigadores de esta universidad, esta universidad, esta universidad, esta universidad. Porque luego, de manera particular, las relaciones van dando sus frutos, ¿no? Entonces, cuando me preguntáis, ¿dónde está publicado esto? De momento, estamos funcionando con nuestras propias líneas de investigación, con lo cual las cosas que hacemos están publicadas en los artículos de cada uno de los investigadores que estamos en la red, ¿no? Pero a mí sí me parece esencial tener ese paraguas, porque es lo que pone en contacto a la gente. Y conforme conoces a más investigadores que están tratando lo mismo, te das cuenta de que al final los problemas a solucionar son los mismos, ¿no? Entonces, si hay algún problema es que todos hacemos muchísimas cosas en nuestras universidades, pero de forma descoordinada, y que de alguna manera tendríamos que buscar fórmulas para unir esfuerzos y que no vaya por un lado una unidad determinada, por otro lado el profesor y por otro lado otra unidad determinada, ¿no? A partir de ahí yo creo que, bueno, con lo que ya he hablado antes, creo que os hacéis una idea muy bien de cómo, desde mi punto de vista particular, entiendo que lo que falta es la transversalidad, que es lo que da unidad a todo eso, ¿no? Muy bien, gracias, doctora.
pues nos va a dar mucho gusto volver a escuchar también a la maestra Sara Cruz Velasco con su participación. Por favor, maestra. Pues yo creo que, perdón, estoy, me desconecté, quedé pensando todo lo que decía la doctora Isabel, pero bueno, un comentario sería importante tomar en cuenta las experiencias previas que tienen nuestros alumnos. En la mañana nos decían desde la educación preescolar, yo iría más atrás, desde la educación inicial. A mí me parece que en la educación inicial se hacen buenos esfuerzos porque el niño juega, se le estimula y juega. Hay rincones de lectura donde hay libros de plástico con imágenes que el niño los huele, los toma, los voltea y nadie lo reprime. El asunto es cuando pasa a los otros niveles educativos y cosa dramática que está sucediendo, por ejemplo, en la primaria, que se le exige a los niños que lean determinado número de palabras por minuto. A mí ya me tocó ver ese ejercicio en que la mamá le decía, faltan palabras, mañana nos va a regañar la maestra. Eso, desde ahí estamos inyectando a nuestros niños porque no nos está interesando la comprensión, sino la velocidad y la lectura como un ejercicio obligado y que desde muy temprana edad empiezan a rechazarlo. Pero yo creo que nada está perdido. Yo soy un resultado de eso. Cuando ingresé al CCH, al Colegio de Ciencias y Humanidades, para quienes no son de aquí, un modelo educativo novedoso, que teníamos maestros muy jóvenes, y no tengo nada con los maestros de más años, pero esa relación, ese contacto con los maestros, y hoy que escuché el premio de Elena Poniatowska, fue el primer libro que nos pidió el maestro que leyéramos. Y recuerdo que lo primero que nos dijo es, ¿qué sintieron? Cuando todos íbamos preocupados habiendo subrayado el libro y yo hasta las fotos, esta foto es la más importante de todas. No, ¿qué sintieron? Y a partir de ahí se movieron mis esquemas acerca de la lectura. Considero que soy una buena lectora, pero me falta mucho. Apunté varios de los autores que ustedes dijeron porque dije, no lo conozco. Por eso pienso que tomando en cuenta esas experiencias, podemos recuperar a nuestros estudiantes. Nada está perdido y creo que los docentes tenemos una muy buena tarea en ello. Y yo los invito a que no se nos vaya la motivación terminando el seminario, que a veces sucede así. Muchas gracias. Yo creo que en base a esta problemática que se ha observado, en la que hemos coincidido muchos de los participantes, que existe en la educación superior, sobre todo dentro de las deficiencias o las carencias que manifiestan los estudiantes en el momento de que tienen que hacer reportes, que tienen que hacer trabajos de investigación, que tienen que hacer tesis, creo que en ese sentido hay una preocupación generalizada que hay que abordarla y hay que afrontarla de alguna manera. Yo no sé si alguna de ustedes quiera hacer algún comentario al respecto. Coincidimos todos en que hay un hecho real, hay una problemática real. ¿Cómo abordamos ese gran trabajo? Bueno, a mí me gustaría comentar lo siguiente. Nosotros en la Universidad de Guadalajara hicimos un estudio cualitativo a través de Focus Group con estudiantes de licenciatura para ver cómo estaban sus hábitos lectores. Y lo que nos brincó mucho es que, bueno, se refrendan muchos de los indicadores que ya hemos visto por ahí en estudios publicados como algunos de la NUYES, las estadísticas desastrosas que nos dio Conaculta y otros más. Pero lo que a mí me parece, lo que me ha llevado a pensar es, estos estudiantes tienen estos problemas con la lectura, todas estas deficiencias con la escritura, es porque hay un problema en el modelo educativo y en el recurso humano que está al frente del grupo, que son los profesores. Los estudiantes no están acostumbrados a seguir instrucciones. Eso lo vemos desde la primaria, aquí en México.
no están acostumbrados a seguir instrucciones y no fue la excepción. En los estudios que hicimos se les pidió que leyeran un texto y que hicieran una síntesis y bueno, lo que hicieron fueron opiniones y todo, con excepción de muy pocos estudiantes que tuvieron la claridad de hacer en 5 líneas una síntesis, que fue la instrucción. No se pasó de las 5 líneas ese grupito, pero fueron muy pocos los que sí siguieron la instrucción, ¿no? Hay desconocimiento de las diferencias que existen entre síntesis y opinión. O sea, también, que más o menos se comentó también aquí, ¿verdad? Al estudiante le pides que haga un ensayo y a veces te presenta una monografía. Pero eso también tiene que ver con la manera en que los profesores comunicamos y explicamos lo que queremos de ellos, porque no están obligados ellos a saber las diferencias. Luego también vimos que había un mejor desempeño, se les hicieron 5 preguntas alrededor de esa pequeña lectura, que era un texto muy sencillo que salió publicado en la jornada de un investigador, un tema sobre el agua, un tema de actualidad, que tenía datos duros sobre el agua. Entonces las respuestas que nos dieron se evaluaron más o menos así. Tuvieron mejor desempeño en las preguntas que implicaban una respuesta directa simple, es decir, buscar datos directos. Por ejemplo, ¿en qué ciudad está pasando esto? Ahí sí, porque hacen una búsqueda rápida, identifican la ciudad, ¡pum!, rápido. En eso fue en lo que mejor desempeño tuvieron, que eso equivale al nivel 2 de PISA, digo, por poner un referente, ¿no? En las que tuvieron un mediano desempeño fue en las que ya empiezas a tener, aunque es una búsqueda de respuesta directa, pero es un poco más compleja, no es tan evidente la información como que el nombre de la ciudad, sino que le tienes que leer un poquito más. En esa tuvieron ya un desempeño más o menos, y en donde de plano estuvieron con un desempeño pobre fue en las preguntas que implicaban el pensamiento crítico, ¿verdad? Ya cuando planteabas los problemas reales y dices, bueno, ¿por qué la investigación del agua está por qué el autor dice que la investigación del agua está en el estado en que está actualmente? Patinaron terriblemente. Fueron muy congruentes los datos de los estudiantes que decían, sí leo, porque se les pidió que hicieran una agenda del día sin que supieran para qué era la reunión. Entonces pusieron, y solamente, por ejemplo, en un grupo, solamente de 8 muchachos, 2 incorporaron en su agenda cotidiana la lectura y anotaron que dedicaban 2 y 3 horas respectivamente a la lectura. Los demás no lo tenían, a pesar de que después en las pláticas dijeron que sí leían, pero no lo tenían como una asignatura asumida en su tiempo cotidiano, ¿no? Entonces, sí observamos que hay congruencia entre los que dedican mayor tiempo de lectura y el mejor desempeño en las respuestas que nos dieron, ¿no? Y la capacidad de síntesis y de pensamiento crítico, los que más leen son los que mejor respondieron, ¿no? Y sobre todo hay un desconocimiento de las deficiencias propias, porque todos ellos, a la hora de que se les preguntó, oigan, ¿qué les pareció el ejercicio? ¿Les presentó alguna dificultad la lectura? Todos dijeron, no, estuvo muy fácil. Fue lo que contestaron, el 100% de la población. Entonces eso, a la hora de que vemos las respuestas decimos, bueno, no se dan cuenta de las propias deficiencias que tienen, ¿verdad? Pero también vimos que hay un modelo, o sea, que en la educación prevalece un modelo represor sobre la educación, ¿no? Siempre estamos esperando que nos contesten exactamente como dice el texto, y además los estamos evaluando, y además si no me contestaste bien tienes tacha, y además te estoy checando el tiempo que lo hagas. Eso salió en el ejercicio, porque a los muchachos nunca se les habló de una restricción de tiempo para leer ni para contestar, ni tampoco se les dijo que era una evaluación, ni mucho menos, pero empezaron a sentirse presionados. En cuanto el primero entregó su hoja, los demás empezaron así como que a voltear y a contestar rápidamente, ¿no? ¿Qué es Después comentaron ellos que sí se sentían estresados porque lo sintieron como una evaluación. O sea, a pesar de que se les dijo, ¿y qué opinan? Pues es que, pues sí sentimos que era una evaluación. No, pero no era el objetivo. No, pero sentimos que era una evaluación, que teníamos que contestar bien. Entonces, nos lleva a pensar que el sistema se ve de esa manera, un sistema educativo represor que premia o castiga, ¿no? La mayoría refirió que sí tenía libros en casa y que sus padres disfrutan de la lectura, sin embargo,
no lo colocaron en sus agendas de lectura, ¿no? Los libros están libres en internet. La mitad de los estudiantes están consultando por internet, no compran, y para la escuela hay un gran número de fotocopias, la mayoría dicen que hacen fotocopias. Eso es consistente con un dato de la NUYES, porque dice que solo el 11% compra materiales bibliográficos y el 46.4% casi nunca adquiere o compra libros. Entonces, son datos que están. Y luego, para ser buen lector, ¿qué necesitas? Motivación, gusto por el conocimiento y querer saber más, fue lo que salió como principal. Sí, cuando les preguntamos qué leen, dijeron, la mayoría sí alcanzaron a mencionar entre 1 y 3 textos de tipo tanto literario como académico. Salió ahí la broma del peñanietazo, ¿verdad? Porque inmediatamente los muchachos, en cuanto se les dijo, ¿pueden mencionar algunos libros que hayan leído? Se empezaron a reír y luego dijeron, 3 que hayan marcado tu vida y no sé qué. Salió inmediatamente, ¿no? Pero sí pudieron mencionar algo. Y también vemos que la estrategia de lectura que más utilizan es que ellos leen rápido en busca de palabras clave, dicen que subrayan y hacen anotaciones. Y claro, sí se refrendó porque a la hora de que hacen esa búsqueda de lecturas, porque en las respuestas que hicieron se notó que de inmediato que lo que estaban buscando, bueno, hubo quien en la síntesis puso un párrafo textual de la lectura. O sea, no hizo una síntesis, agarró un párrafo textual y todo, pero eso es producto del sistema que venimos arrastrando desde la primaria, en donde lo que nos dicen es, la respuesta correcta es esta, y prohibido salirte del renglón, ¿no? No le pienses, esto es lo que debes hacer, ¿no? En cuanto a sus hábitos, leen con ruido y sin ruido, ahí hay una variedad de eso. En las universidades prefieren leer en las bibliotecas y en los jardines, y dicen que dedican un tiempo, de su tiempo universitario, el 50% dicen que lo dedican a textos universitarios, pero eso es lo que dicen. Ya vimos que con el ejercicio de la agenda no todos lo tienen realmente incorporado, ¿no? Entonces, por eso digo, como conclusión, lo que veo aquí del qué hacer por la pregunta que nos hace, y las muchas que nos hizo Olivia, muy bonitas para esta mesa, es que la motivación es fundamental, pero no podemos, estoy hablando de una motivación en sentido académico, es una motivación que desafía el pensamiento a través de preguntas inteligentes, a través de preguntas sobre qué te implica a ti, desde un punto de vista metacognitivo, la lectura, no solamente la información que recabaste, sino, a ver, ¿te mueve en algo? ¿Te preocupa que el agua se está acabando? ¿O qué sensación te despierta eso? ¿O cómo resolver el problema del agua? O sea, no se está generando una motivación de orden académico y no lo estamos teniendo en general para el trabajo con nuestros textos. Hay un estudio muy interesante que de etnografía digital que hicieron en la Universidad de Kansas, en donde los estudiantes refieren que de las lecturas que los maestros les asignan, solamente consideran que fueron importantes en su vida el 20% más o menos de lecturas. O sea, casi nada. Los alumnos están leyendo mucho, pero no leen lo que los maestros queremos que lean, ¿no? Entonces, nos hace falta trabajar muy de cerca con los profesores en la formación. Por ejemplo, esta iniciativa que tienen ustedes acá en la UNAM del diplomado es muy bonita, ¿no? Aunque está especificada para eso, pero tendríamos que estar trabajando en 2 pistas a nivel de universidad, no solamente en el placer de la lectura, con todos estos autores indispensables, como lo han hecho en Veracruz, etcétera, sino en la parte de desarrollo de pensamiento crítico, en el desarrollo de la competencia lectora, porque es fundamental. Tanto la competencia de escritura como la de lectura se desprenden de la lingüística. Sin embargo, hay un contexto fundamental que les da sentido y que les va a dar la carnita. Ese contexto es muy difícil cambiarlo. En Finlandia, si se lee tanto, es porque desde el siglo XVI hubo un sacerdote que dijo, no se van a poder casar si no me demuestran que saben leer. Y con eso empezó el alfabeto. O sea, hay refuerzos culturales en la ciudad, en otros espacios más allá de esto para entonces yo me iría un poco más a eso, a que trabajemos muy de cerca con los profesores, que establezcamos programas de capacitación
con ellos para cómo mejorar las habilidades lectoras en los dos sentidos, ¿no? La de recreación y también la académica. Gracias. Yo quiero decir algo en función de lo que plantea Patricia, pero sobre todo también en lo que ha comentado la maestra Sara. Como es cierto, los lectores en la universidad pues tuvieron que haber leído en la preparatoria y en la secundaria y en la primaria y preferentemente en el kinder. Pero siendo honestos, y eso no hemos hablado en esta mesa, yo no sé si en el seminario va a haber una de estas pláticas, la universidad desacredita los estudios sobre la literatura infantil, la verdad. Es decir, yo soy académico de estéticas y soy profesor en la Facultad de Filosofía y Letras. Y cuando yo quiero dar una clase que se llame Historia de la Literatura Infantil, ¿qué creen que resulta del consejo de docentes? No, ya en serio. O sea, uno puede decir, voy a dar una materia que se llame Leer a Borges. Nadie va a decir nada. Pero yo no puedo decir que voy a hacer un curso sobre las nuevas ediciones de Francisco Hinojosa y La Peor Señora del Mundo. Porque no es en serio, ¿no? O sea, como historiador, como filósofo, como agente literario, como estudiante de literatura, la verdad es que, y eso es importante establecerlo, si la universidad o las universidades no toman los estudios de la literatura infantil, los estudios sobre la lectura, los estudios sobre la literatura juvenil como un tema urgente de abordar desde la academia, no va a haber una modificación. Se los comento brevemente, yo tenía estos minutitos para hablar del diplomado. No quiero hablar del diplomado, sino de lo difícil que fue que un instituto de investigación como el de Filológicas o el de Estéticas, después de 4 años, me dijera, bueno, ok, vamos a hacer un diplomado de literatura infantil y juvenil, no lo vamos a hacer oficial, porque pues es un instituto de investigación. Oye, pero son un instituto de investigaciones filológicas. Sí, por eso. O sea, nosotros pues estudiamos Centro de Estudios Mayas, la poética y la literatura infantil. No, bueno, total, ¿no? Eso es otro tema que un día les cuento con un tequila, porque, con un mariachi y todo. Pero, sí. Pero la primera vez dije, bueno, vamos a hacer el diplomado. Si no vienen 25 alumnos, lo cancelamos. Llegaron 90. Nuestro cupo máximo eran 45. Entonces tuvimos que abrir 2 grupos, porque yo dije, no, ahora se quedan los 90, ¿no? Entonces hicimos 2 grupos, un relajo, etcétera, y ya más o menos tiene la validez de un diplomado. Pero lo que estoy diciendo lo quiero preguntar de verdad. Desde nuestras perspectivas académicas, evalúen cuántas tesis, asómense a la Facultad de Filosofía y Letras, a comunicación, fuera de pedagogía, que ha sido el poder del discurso sobre la literatura, sobre la formación de lectores. Quiten la pedagogía. ¿Cuántas tesis en psicología? ¿Cuántas tesis en literatura, en historia? Historia de la literatura infantil, que no debería de ser una tesis doctoral. En el Colegio de México hay una de la doctora Beatriz Alcubierre. Una. ¿Por qué? Porque todas las otras tesis se quedan a la mitad, porque entonces las incorporan al Centro de Estudios de Historia de la Familia. No estamos hablando de historia de la familia. Estamos hablando de la historia del concepto lector. Elsa en la mañana nos dijo, la lectura es un fenómeno contextual, tiene que ver con formas, usos, comprensiones del libro, pero también de la lectura y del espacio y del tiempo y de la caligrafía y de muchas cosas. ¿Por qué no como universidades aceptamos ese tema? No hay tesis, no hay materias, revisen las currículas y los programas universitarios, no hay materias que se impartan. Ahí también me tardé otro tanto en la Facultad de Filosofía y Letras, y lo digo así. Y no se pudo llamar Historia de la Literatura Infantil, se llamó Historia de la Lectura. Y luego, subtítulo, Consideraciones en torno a la literatura infantil. Pero para el Consejo de Académicos no se llama Historia de la Literatura Infantil, porque eso pues como que no va. Es una cosa seria la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? El SNI y los PAPITS y los PRIMES y todas las cosas que reportamos no evalúan los libros de literatura infantil. ¿Cuántos académicos creen que en filológicas, en históricas, en estéticas publicamos libros infantiles que tienen ISBN? Sí tienen, son libros, tienen autores, tienen ilustrador, pero no cuentan como libros, cuentan como artículos de divulgación. Ahí se los dejo. Para terminar, bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Bueno, le damos oportunidad a la maestra, y después, en 2 minutitos, por favor. Muchas gracias.
Creo que nos queda muy poco tiempo. Yo quisiera nada más retomar algunos de los aspectos que se han estado ya hablando en este sentido. Y una de las preguntas que se nos hacía es, un gran sector universitario no lee. Y yo diría, no lee libros, pero lee fotocopias. Ya Carlino lo señaló, estamos en la era de la fotocopia. Es cierto que por eso no reportan haber leído libros, porque todos fotocopiamos y los maestros promovemos la fotocopia. Las antologías descontextualizadas, como también lo señala Carlino, en el sentido de no sé de dónde provenga este capítulo, no sé qué le antecede, ni qué le sigue, ni en qué termina. Eso está dañando justamente el reporte de cuántos libros leen los universitarios. Pues no leemos porque leemos las fotocopias que son retazos de los libros, finalmente, ¿no? Y eso es una concepción, porque ni siquiera conocen al autor. No, muchas gracias. Ni siquiera conocen al autor. La referencia muchas veces no está clara, no saben de dónde provienen, no saben cómo buscarlos. Y si quieren hacer lectores críticos, evidentemente necesitan saber la trayectoria del autor, porque eso los posiciona para ser lectores críticos. Y si no conocen cuál es el autor, ¿de dónde se va a generar un lector crítico? No hay elementos para el estudiante. Entonces, cuando menos decirles, mire, esta fotocopia la saqué de este texto, véanlo, acarícienlo y quédense un rato con él, porque después sabemos que no tienen acceso a este tipo de libros, porque la mayor parte de los libros académicos son de importación y son muy costosos, ¿no? Entonces, también esa es otra parte que nos corresponde a los universitarios, que usamos textos por lo menos en psicología, ¿no? Otro de las consideraciones que yo haría es que los alumnos no leen con un propósito, no saben por qué están leyendo, y viene arraigado en lo que ya señalábamos anteriormente, es decir, los alumnos no escriben con un propósito y no leen con un propósito, escriben porque les dice el maestro que copien y toman el apunte que el maestro les dicta. O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué lo hago? ¿A dónde voy? Y entonces eso se va arraigando en la creencia del alumno. Ya hablé de las creencias de los maestros, pero también los alumnos tienen sus propias creencias, y entonces llegan a la universidad sin saber para qué leen, ¿no? Entonces, a veces ejercicios como toma un libro de la biblioteca y ve si lo que está subrayado en ese libro, porque además, ¿no?, se hace eso, coincide con lo que tú, exacto, no, es justamente lo que se le dice, coincide con lo que tú quieres. No entiendo por qué lo subrayó. Claro, porque el propósito con el que se lee ese texto es diferente, ¿no? Entonces, leer con un propósito acerca más a los alumnos a disfrutar la lectura, y no solamente la literaria, sino la académica. Muy bien. ¿No? Y en ese sentido, pues van buscando y van encontrando nuevas formas de aproximarse a ella. Gracias. De verdad que cómo nos gustaría tener el tequila y seguir hablando sobre esto. Nos encantaría, nos encantaría. Yo creo que para terminar, Isabel, no sé si quieres hacer una última reflexión, 1 minuto para dar oportunidad en otros 2 minutos a nuestro auditorio. Simplemente, y cerramos. A ver, yo creo que estamos detectando capas distintas, elementos distintos que confluyen, que convergen, pero son cosas distintas. Y simplemente esto, es decir, cuando nosotros planteamos que los alumnos de primero, porque esa asignatura se da en primero, no eran capaces de comprender la bibliografía que le pedíamos que utilizaran para las asignaturas, planteamos hacer una asignatura que se llamaba Pensamiento Crítico, Discurso y Argumentación, que lo que hace es, ¿quién te enseña en la universidad cómo se construye un texto y cómo están construidos los textos? ¿Cómo se construye un discurso oral y cómo se construye un discurso escrito? Los profesores de lengua, los profesores de literatura, ¿quién enseña eso? ¿Los de filosofía? Entonces nos dimos cuenta que eso no lo enseñaba nadie. Cuando nosotros propusimos que esa asignatura fuera transversal de todas las titulaciones, nos concedieron una asignatura transversal para todas las filologías. Ni historia, ni humanidades, tan siquiera entraban dentro, ni derecho. Hombre, una asignatura de argumentación que no esté en derecho, y bueno, las ingenierías ni os cuento. Entonces, eso es un problema que tiene que ver con la comprensión de texto, porque nadie ha
nadie explica en nuestras universidades cómo se hace, cómo está hecho un texto complejo y cómo se crea un texto complejo, que es un nivel de lectura universitario, no de primaria ni de secundaria, que no se atiende. Eso por un lado. Y luego está todo lo que queramos hacer con la transversalidad en la lectura, en la literatura infantil, en nuestros posgrados, en nuestros grados, que son capas complementarias. Pero estamos hablando de que estamos detectando carencias no porque no lean literatura, sino son dos cosas diferentes interconectadas, que no comprenden la bibliografía que le pedimos que utilicen para hacer un trabajo. Entonces, a ver, que efectivamente yo también quiero un tequila, porque el problema del pensamiento crítico no es de lectura literaria, no es de la filología, es de cualquier persona que acaba una carrera y tú le pones un texto de un periódico por delante y no te sabe decir de qué va, ni qué defiende, ni de qué te quiere convencer. Que tú te entras en un foro de internet y no saben qué están defendiendo. Y eso me da igual que sea ingeniero, que sea filólogo, que sea. Ese es un problema. Y luego, que por qué la lectura y la literatura no puede ser una forma de una herramienta más para eso, ¿no? Pero que son capas diferentes muy complicadas, ¿eh? Bueno, ya vieron que en realidad es complejo esto, pero qué privilegio que podamos estar aquí discutiéndolo y tocando esos puntos medulares que creo que todos debemos de llevarnos para intentar entenderlos y resolverlos. Lo único, para terminar, me faltó decir que la doctora Patricia Rosas es la representante de la Universidad de Guadalajara, también la representante de esa universidad en la Red Internacional de Universidades Lectora y responsable del programa Letras para Volar. Como no había hablado de su currículum, solamente para que la conozcan, no sé si alguien quiere hacer ahora sí un último comentario de 2 minutos y terminamos. ¿Cómo no? Uh-huh. Es un comentario muy breve. En realidad, lo que sí es evidente es que la lectura forma parte de una práctica social, y si esa práctica social se está erosionando y se está reconformando ante nuevos vehículos y nuevos instrumentos, parece que la escuela debe encontrar fórmulas que permitan adecuarse en esa actualidad, ¿no? Ese es un punto. Y el otro es, efectivamente, no hay pensamiento crítico porque los docentes de todos los niveles no tienen laboralmente el espacio y el tiempo que supone leer ensayos. O sea, leer, calificar, opción múltiple, no tiene nada que ver con calificar ensayos. Se requiere 5 o 10 veces el tiempo, y eso laboralmente debe estar reconocido, porque si no, el maestro no se va a quedar sin dormir, no se va a quedar sin dejar su otro trabajo, no lo va a hacer. Entonces, hay otra parte social, laboral, política, que tiene que atenderse, porque si no, entonces el círculo no se cierra. Muchas gracias. Muy bien. Atrás un minutito y ya, ahora sí terminamos. Una sola, bueno, medio minuto para uno y medio minuto para el otro. Nada más una reflexión. Hemos estado reflexionando sobre esta problemática a la que nos estamos enfrentando quienes trabajamos en la universidad, de la falta de lectura. Pero yo también creo, y estoy convencido, que la universidad, en cuanto empecemos a caminar toda esta cuestión de la lectura, la universidad se va a convertir en la esencia que nos ayude a resolver este problema que tenemos no solamente en el ámbito de la universidad, sino de todo el país. El día que formemos buenos lectores en la universidad, ellos van a ser el ejército que podemos mover para que a través de ellos pudiéramos ir utilizándolos como promotores, ¿va? Y ellos sean los encargados de bajar todo esto a los niveles subsiguientes. Y yo en Tabasco ya hice una especie como de experimento, ¿verdad? Y los universitarios, una vez que adquieren este gusto por la lectura, ellos se han convertido en un ejército que han ido a promocionar la lectura a todos los niveles. Y créanme que son aplaudidos y son nuevamente buscados por los estudiantes de todos los niveles para que vuelvan a leer los universitarios a sus escuelas. Yo creo que esto es la mecánica hacia donde tenemos que ir pensando en los próximos años, en los próximos meses.
formar a este ejército de lectores para que ya ellos sean los que después vayan a todas las instancias y hagan esta promoción de la lectura, y yo creo que por ahí tiene que ser una de las posibles salidas para resolver esta situación por la que hoy atravesamos a nivel nacional. Muy bien. El último comentario atrás, porque desde hace rato está pidiendo la palabra, sí, y gracias. cerramos. Sí, creo que se comentó, como comentó la doctora Isabel, de la lectura en diferentes formas y contextos, ¿no? Pero reduciéndolo a dos cuestiones básicas, está la lectura utilitaria, pero también está la lectura por placer. Creo, retomando lo que comentó la doctora Patricia, en este estudio etnográfico donde solamente señalan los jóvenes 20% de las lecturas que hicieron como significativas, que entonces si hablamos tanto de lectura académica como de lectura por placer en la universidad tendríamos que generar experiencias de lectura significativa, tanto en uno como en el otro objetivo. Jorge La Rosa precisamente habla de la lectura como formación, y la lectura como formación implica generar una experiencia que nos atraviese, que tenga que ver con nuestra experiencia como sujetos, y que también de pronto es muy freiriano, ¿no? Freire habla también de esto, cómo te liberas como sujeto, como parte de un contexto a la hora de que lees y se cierra este círculo. Y creo que la lectura por placer y la lectura en el aula no están peleadas. De hecho, muchas veces nos formamos como lectores por esas experiencias de lectura que tenemos en un contexto académico, y el profesor ni siquiera tenía esa intención, o sea, es un mediador no intencionado en realidad. El profesor no tiene esa intención, pero está formando lectores, está generando una experiencia de lectura totalmente significativa que se nos va a quedar para siempre. Entonces creo que uniendo un poquito esto, puede haber un propósito de enseñanza, un propósito utilitario, sin embargo, en los dos sentidos tendríamos que pensar en la lectura como una experiencia. Muy bien, pues cerramos este día de trabajo, yo creo que de manera muy exitosa, porque nos vamos sin resolver nada, nos vamos con dudas, nos vamos con muchas incertidumbre, con mucho trabajo, y creo que ese es el objetivo final, que vayamos siempre motivados para seguir buscando soluciones a nuestros problemas. Muchas gracias por su presencia y gracias a nuestros participantes de la mesa. Muy amable.